اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Para continuar con esto de los factores, habíamos dicho en la anterior clase, si recuerdan, que se presentan tres factores generalmente que tienen un efecto directo sobre el fortalecimiento de la doctrina del Jabr, o la doctrina del fatalismo, de la predestinación. Si recuerdan, antes dijimos que el primer motivo, el primer factor es el factor político, cuando estuvimos hablando de los opresores, de los déspotas. Después dijimos que hay un segundo factor que es un factor psicológico, y en eso habíamos quedado en la anterior clase, y para profundizar un poquito más, muchas veces las personas tienen una debilidad psicológica determinada. Tienen, o por una cuestión de naturaleza, una cuestión de hábito, una cuestión de costumbre, hay veces una cuestión de cultura. A mí me ha tocado, por ejemplo, visitar lugares donde la cultura del país, la cultura de la sociedad es una cultura de poco esfuerzo, por ejemplo, una cultura de debilidad laboral, una cultura de buscar el descanso, el confort, el bienestar y el estar relajados, digamos, sin tanto esfuerzo. Entonces hay veces que son temas culturales, hay veces que son temas directamente de la estructura psicológica de la persona, que no le gusta esforzarse, no le gusta luchar, no le gusta conseguir sus objetivos o lograr sus objetivos con el esfuerzo. Entonces el resultado de eso es el fracaso, es fallar en la vida. Entonces, bueno, hay veces que uno, por ejemplo, falla en el tema económico, hay veces falla en el tema del conocimiento, en el tema de la cultura, en el tema del trabajo, en fin. Hay diversas formas de fracasar, diversas formas de no poder lograr los objetivos. Entonces muchas de estas personas, su justamente excusa psicológica es el tema del fatalismo. Entonces dicen, no, nosotros no somos culpables, o sea, para quitarse ese cargo de conciencia, para quitarse esa culpa, dicen, bueno, Dios así nos creó, Dios nos creó en una tierra como esta, Dios nos creó con un cuerpo como este, con una mente como este, Dios me creó, por ejemplo, en una familia como esta, en una cultura o un país como esta, en una sociedad como esta. Y esas son las excusas que constantemente el hombre pone, y es una de las cuestiones que afectan también a la expansión del fatalismo, porque justamente cuando es una buena excusa y la gente se siente tranquila con ese tipo de pensamiento, entonces promueve el tema del fatalismo, de que sí, es cierto. Después se encuentran con otros y dicen, sí, es cierto, Dios nos hizo así, es cierto, Dios nos creó así, Dios nos hizo, por ejemplo, vagos. Y ahí, bueno, el tema del fracaso ya directamente dicen, desgraciadamente yo no tengo nada que ver. El fracaso es una creación de Dios y bueno, Dios lo eligió para mí. El tercer factor es el factor social, que habíamos dicho que en esta lección queríamos tocar. El factor social también tiene que ver con algo similar, pero está ligado al tema de los deseos y los placeres mundanales, que mucha gente a veces no quiere, digamos, hacerse cargo de sus obligaciones, de sus responsabilidades, quiere tener una vida light, una vida liviana, una vida sin el peso de los deberes. Entonces dice, bueno, al fin y al cabo Dios me hizo así, Dios me hizo pecador, Dios me hizo que me guste el alcohol, que me guste la mentira, que me guste la fornicación, que me gusten las mujeres. Y bueno, es un tema de Dios. Yo no soy culpable porque justamente esta cuestión de la doctrina del fatalismo dice que Dios decide por mí, Dios me hace así, Dios me creó así, Dios me obliga a actuar como estoy actuando. Y del mismo modo con respecto a el cometer pecados, como por ejemplo puede ser el tema de cometer algunas criminalidades, el tema de no cumplir con la ley de un país, por ejemplo, el tema del robo, el tema de los asaltos, y muchas de estas cuestiones que, bueno, obviamente es una especie de justificación del mal comportamiento que se transforma en un fenómeno social, que uno dice, bueno, sí, finalmente, si Dios nos ha creado así, ¿qué culpa tenemos nosotros? Entonces es otro de estos factores que de alguna manera representan un factor fundamental en el fortalecimiento de este pensamiento entre algunos musulmanes y algunos grupos y la expansión. O sea, mucha gente a veces cuando encuentra realmente que es una buena excusa, que dice, bueno, si en el Islam se justifican los malos actos como lo hace esta gente, porque el Islam es jabrí, o sea, cree en la predestinación y que Dios es el responsable de los actos. Bueno, si Dios es el responsable de los actos, entonces nosotros nos hacemos musulmanes y jabrí, nos hacemos, digamos, fatalistas para que al fin y al cabo todo nuestro comportamiento y toda nuestra conducta esté de alguna manera
apoyada por este tipo de pensamiento. Entonces, con eso terminamos esta visión del Jaber, esta visión que habla de que al fin y al cabo Dios es el responsable de los actos humanos y que uno no tiene mucho que ver. Lo que viene después es la creencia o la doctrina del tafwid. Si recuerdan, nosotros dijimos al comienzo, en la primera lección de este tema, que hay dos escuelas fundamentales que están, digamos, son contrarias a la visión del Islam. Una es la escuela del Jaber, que es un extremo de la cuestión, y la otra es la escuela del tafwid. El Jaber dijimos que es el fatalismo y el tafwid es aquello que habíamos explicado como que Dios delega en el ser humano las responsabilidades. Al contrario del primero, ya en el tafwid no creemos que el ser humano está obligado a actuar de determinada manera, sino todo lo contrario. Ellos creen que el ser humano es libre en todo sentido y que Dios no tiene ningún tipo de intromisión en su vida. Es decir, Dios creó al hombre y ahora el hombre se hace cargo de su propia realidad. Dios no tiene nada que ver y el hombre es responsable. Tiene propia voluntad, libertad, pero Dios no tiene ningún tipo de lugar en la vida del ser humano, que ese es otro extremo de la cuestión. O sea, no aceptamos de que Dios esté intrometiéndose en todos los asuntos hasta tal punto de que uno no tenga libertad de acción. Eso no se acepta, porque Dios no lo permite. Y el mismo Corán no lo acepta. Ni tampoco aceptamos de que Dios nos creó libres a tal punto de que Dios no tiene nada que ver con nuestra vida. Es decir, bueno, ustedes están solos, son independientes totalmente y yo no tengo nada que ver. Eso también es el otro extremo. Es una especie de también asociación, es como crear un semidios, o sea, el Dios grande que es el que creó. Y después está el Dios pequeño que es el ser humano. Como que yo soy Dios de mi propia existencia, de mi propia vida después de que Dios me creó. Como que necesitamos a Dios solamente en la creación y finalmente uno después es su propio Dios en lo que tiene que ver con la continuidad de mi existencia. Y eso no es así. Por eso creemos que los dos extremos son erróneos. No se acepta el Jaber, como lo que habíamos explicado anteriormente, ni se acepta el tafwid. Es cierto que el ser humano tiene libertad de acción, es cierto. Es cierto que el ser humano de alguna manera su voluntad es una especie de poder ejecutivo que permite que uno actúe según su propia decisión. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿acaso Dios no tiene nada que ver con la vida del ser humano? O sea, Dios creó al hombre y el hombre funciona por su cuenta y no existe ningún tipo de relación con él. Entonces, en asuntos como este, ¿de dónde viene el poder del ser humano? ¿De dónde viene la voluntad? ¿De dónde viene la libertad? ¿Acaso Dios no creó la libertad? Que eso lo vamos a hablar en la próxima clase, cuando hablemos de la escuela, la doctrina del equilibrio, la doctrina de, como dice, el punto medio, que dice al-amr baina amrain, que es justamente la doctrina de la escuela de Ahlul Bayt, alayhim salam, basados en un hadith que vamos a hablar. Por lo tanto, en resumen, quedó digamos, lema de esta lección, de que nosotros no aceptamos en el tema del libre albedrío y la predestinación ni la primera escuela del Jaber, fatalismo, ni la segunda escuela del tafwid, o esto de que Dios delegue al ser humano toda su existencia. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.